bienvenidos a todos. Hoy es viernes 6 de diciembre, estamos en la PyConar, último día, ya terminando, todos con hambre, así que va a ser bastante rápido. Y la idea de la charla es contar un poco de todos los problemas con los que me fui chocando al intentar de entender cómo funcionaban los widgets de Jupyter. Pero primero, bueno, un bosquejo más o menos de cómo va a ir organizada la charla. Tenemos qué es un widget, palabra rara. Después, cómo funciona un IP widget. Y después, un par de aprendizajes que tuve en medio del camino y de, bueno, cosas para que no se choquen ustedes con lo mismo. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué es un widget? Si uno busca en el diccionario, no hay una traducción específica de qué quiere decir un widget, pero pensando un rato, lo que más cercano se me ocurrió fue un cosito. Cuando uno va a la ferretería, dice, bueno, tenés el cosito. Bueno, el cosito que hace cosas, bueno, exactamente eso es un widget. Así que de ahora en adelante vamos a pasar 100% español y va a ser el cosito. Van a dejar de haber widgets. Bueno, ¿y por qué les interesaría a ustedes aprender sobre los widgets? Bueno, primero porque pueden hacer grafiquitos y pueden programar, pueden aprovechar toda la funcionalidad del canvas de HTML accesible desde Python. Pueden hacer mapas interactivos en los cuales, dependiendo de las cosas que empiecen a agregar, todos los cositos que puedan poner, pueden obtener información, hacer dashboards y está bastante piola. Está bindeado también con Py3.js, que te permite hacer visualizaciones 3D renderizadas de manera muy eficiente porque usa todo el WebGL. Visualizaciones de muchos datos, IP volume, con, bueno, infinitas cosas para entretenerse. PyWeb, el WebRTC, que te permite, no sé, tener la cámara, lo mezclan con IP volume, entonces puedes tener, no sé, cosas que como entretenimiento están buenas, no sé qué tan útil puede ser. Y normalmente lo que se utilizan es un par de ejemplos. Primero con el que me enganché yo fue, este es un simulador de órbitas planetarias en las cuales van observando, no sé, el momento angular, van cambiando las propiedades de los planetas y ven cómo cambian las órbitas y todo interactivo y está piola. Bueno, así que ahora como todos van a querer estar toqueteando los widgets de acá en adelante y se van a volver locos. Pero una advertencia antes que nada. Los widgets funcionan en el Jupyter viejo y en Jupyter Lab. Funciona bien en ambos. Igual para el Jupyter nuevo hay que tener un par de caveats que hay que tener, no sé, es un poco más histérico. Y después, bueno, ¿cómo funciona un widget? Primero vamos a hacer como un repaso de cuando arrancamos recién a aprender Python y te dicen, crea una clase y vos decís, bueno, creo un cosito, le inicializo con un nombre, le pongo un ruflete, pero cuando le hago un print me aparece esta cosa horrible. Es como, no me está representando ninguna información, no me ayuda como desarrollador ni como usuario. Entonces, lo primero que empezamos a aprender es que el modelo de datos de Python te permite cosas como el repr. Entonces, si nunca vieron la charla de Facu, está bueno, van a aprender un montón sobre cómo representar los datos dentro del modelo. Entonces, dicen, bueno, tenés la representación como con el dunder string y con el dunder repr. El repr te devuelve algo un poquito más bonito, pero esto ya quedó muy old school y como estamos utilizando un notebook que es como una REPL pero con super esteroides y tenemos el navegador, uno podría decir, bueno, tenés el navegador y yo quiero tener todas las habilidades de poder utilizar HTML, usar JavaScript para hacer visualizaciones que estén muy buenas. ¿Y cómo puedo hacer para obtener todas esas características, pero seguir programando en Python? Bueno, ahora las representaciones son mucho más variadas, estamos en una época un poco más avanzada, tenemos cosas bastante flasheras. Entonces, los notebooks de Jupyter lo que te permiten es definir un montón de repers
Entonces le podés dar distintas representaciones a los objetos. Por ejemplo, si definís a tu objeto un wrapper HTML, cuando le hagas un display de HTML, te lo va a devolver. Después hay varios, no sé, puedes ponerle al mismo tiempo un wrapper de PNG o un wrapper de, no sé, SVG. Y eso, no sé, te da como una versatilidad muy buena y, bueno, te permite hacer cosas así como, bueno, aprovechar ¿cómo se llaman? Favicons y todas esas cosas, de hacer cosas divertidas. El fondo awesome. Entonces, eso hasta ahí, pero usamos solo HTML. Cuando querés llegar un poquito más, decís, bueno, arranco y empiezo a trabajar con los widgets. Los widgets te permiten, no sé, si van a la documentación van a ver que hay una lista, no sé, de como 60, 70 widgets ya implementados que te permiten hacer un montón de cosas. Y lo importante es el display, la función display, porque es la que le indica al notebook qué es lo que va a representar. Entonces, cuando uno puede generar dentro del este método IPython display, va a ser lo que el notebook detecte que tiene que representar. Entonces uno puede empezar a mezclar un montón de cosas y si se fijan, bueno, ahí empiezo a crear, no sé, código HTML, abro imágenes, importo imágenes, hago un montón de cosas. En el medio empiezo a linkear propiedades de los widgets y como que ya se empieza a poner un poco terso todo lo que estamos haciendo y el código ya se ve un poco más desagradable. Entonces, bueno, a ver, acá qué pasó. No. Ahora sí. Entonces, ahora tengo un ruflete que tiene una imagen y además tiene un slider, entonces le puedo cambiar el tamaño de la imagen directamente en la representación del gráfico. Bueno, cosa que puede ser interesante, pero es una prueba un poco complicada. Y ahora va a arrancar toda la angustia de qué es todo lo que tenemos que empezar a aprender y meternos en las cosas medio turbias, porque estamos en un navegador y eso implica que tenemos que escaparnos de Python. Bueno, entonces, si van a la documentación, como el primer ejemplo para implementar un cosito, pasa algo así. Dice, bueno, vos tenés tu cosito, heredás de widget y definís atributos nombre y tamaño al cual le estás asignando estos trailets. Bueno, los trailets son el poder de Jupyter de IPython y lo que son es, si no te lo dicen, son descriptors. Y si no lo leíste, no sé, nunca te vas a dar cuenta. Hasta que yo no lo leí dije, bueno, ¿qué es todo esto? Bueno, es un descriptor y me van a decir, ¿lo qué? Si nunca tuvieron que trabajar con un descriptor, que ya es como el paso, ya están subiendo un poquito más de nivel en Python, bueno, hay otra charla de Facu hablando sobre descriptors, así que pueden aprender de ahí. Esto no es sobre descriptor, así que vamos a seguir trabajando con los widgets. Entonces, lo que tienen los widgets, además de todo esto, es la interactividad. Y los trailets lo que permiten hacer es darte objetos stateful y eventful. Digamos, pueden interactuar con eventos y detectar cambios en los objetos. Por ejemplo, bueno, se utilizan los llamados callbacks. Entonces, definen un callback que creo el ruflete, defino una función que recibe algo y cuando le digo al ruflete, observa este llamado, esta función, entonces cada vez que haya un cambio en el objeto, en cada uno de los trailers que definí, en los atributos, se va a ejecutar esa función. Es un callback. Bueno. Lección número 1 no va a funcionar.
Si la próxima no ejecuto, hágame acuerdo que tengo que ejecutar. Entonces, bueno, simplemente le asigno un valor a nombre y el sistema detecta que hubo un cambio en este atributo, entonces ejecuta el callback. Así de simple. Bueno, pero algo que me costó un montón fue encontrar qué era lo que había que pasarle en ese parámetro cambio a la función del callback. Bueno, el protocolo de este llamado, el cambio, lo que va a pasar es un evento, digamos, lo que le van a pasar es un diccionario que tiene como owner el cosito, es decir, sobre quién se ejecutó el cambio, el valor antiguo que tenía el cosito, el atributo que tuvo un cambio, el nuevo valor que se le está asignando y el nombre del atributo sobre el cual se ejecutó el cambio. Bueno, hay un par de patrones que siempre utilizan para hacer interacciones entre distintos cositos. Y, por ejemplo, si hacemos una rosca, definimos un callback que sea hace esto, pero rosca lo definimos adentro de la clausura de hace esto y se la pasamos a Ruflete para que cada vez que Ruflete tenga un cambio en el tamaño, lo que va a pasar es que la rosca se va a achicar. Entonces, este es un patrón que, no sé, acopla las cosas de una manera un poco fea y después se vuelve un poco complicado el debuggar. Y muchas veces lo que pasa es que, como todo está pasando por atrás, todo el sistema de los widgets funciona no tenemos como mucho feedback de los callbacks. Uno puede estar esperando, tratando de debuggar y un montón de cosas. Y una de las recomendaciones en la documentación es utilizar un widget del tipo output para capturar la información de los callbacks, de las funciones callbacks. Entonces, ¿cómo hacen esto? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto así, no pasó nada. Pero, si se fijan, intentar encastrar, lo que debería haber hecho es racear un error. Entonces, esto debería haber roto, pero no ocurrió. Porque el callback, no sé, quedó atrapado en alguna parte atrás del sistema de los widgets. Y, bueno, para saber qué es lo que está realmente pasando con estas funciones y poder debuguearla de una manera un poco más sencilla, tenemos que utilizar esto, el tipo output. Que lo único que haces, bueno, lo decorás a tu función de callback con este capture y cada vez que se cambie el valor de los widgets, te va a devolver ese output. Entonces, lo que está bueno es que vos podés, ahora en JupyterLab tenés lo que es como un widget, una extensión que es el sidecar, que te permite tener como una ventana al costado en la cual podés mandarle toda la parte de debugging, entonces no te interrumpe nada de como tu ejecución normal. Bueno, y acá lo único que hice es como no estoy cambiando ningún valor, me devuelve el output, que es un cuadradito con una línea negra. Bueno, y hasta ahora todo bien. Bueno, pero ahora es la parte de nosotros queremos visualizar los widgets. Queremos que tengan, no sé, interacción, tengan dibujitos, tengan cosas como lo vimos al principio. Y todo es la parte del frontend. Y lastimosamente está en JavaScript. Entonces, en la documentación te dice, bueno, cuando querés tener un widget que sea representable, tenés que heredar de esta clase, DOM-widget. Que lo que tiene es, bueno, desde la parte de atrás, definido un montón de el controlador que maneja toda la comunicación entre el kernel de Python y la parte de JavaScript, detecta automáticamente y te dice, bueno, esto va a funcionar de alguna manera.
Y lo único que tenés que hacer, digamos, lo primero que tenés que hacer es definir el nombre, digamos, de estos 3 parámetros, es lo mínimo que necesitas, con el nombre del view que le vas a poner al objeto de JavaScript. Esto es simplemente el módulo sobre el cual estoy importando. Y algo importante es este tag sync igual true. Si no le pones este tag, el sync igual true, no se va a sincronizar el objeto del frontend con el kernel de Python. Entonces, si obviaste este paso, vas a renegar bastante. Bueno, y del lado de JavaScript, lo que tenemos es algo así que te dice, bueno, vos importás de la librería widgets de la parte de JavaScript, definís un DOM widget model que extiende algo. Bueno, esta notación viene de en lo que está implementado los widgets, la parte del frontend, digamos, lo que maneja todo es en Backbone. No sé si alguna vez alguien trabajó con Backbone. No, a mí me tocó aprender JavaScript intentando de entender esta charla. Y lo que hace es re interesante porque te define un modelo y un view, es un MVC, pero después dicen, no, no es un MVC, es un MVP, un Model View Presenter, y después dicen, no, es un Model View asterisco porque hace otra cosa, y la gente de Angular le dijeron, bueno, es un Model View whatever. Entonces, la idea es que tenés el objeto del model, que es el que tiene que tener la información, los datos, y el view, que lo único que se tiene que encargar es de renderizar tu widget. Y para eso, bueno, vos tenés acceso al elemento this, y él es un alias a un objeto de jQuery al cual le podés, no sé, agregar un montón de cosas. Y lo que está bueno, digamos, que aprendí, es que el Backbone ya te arregla todo el problema para el encapsulamiento. Entonces, cuando vos lo creas al widget en cierta región del código HTML, estás en ese ambiente. No tenés que estar buscando, parseando todo el código de HTML, todo el DOM, para encontrar el objeto que vos querés, sino que ya está incrustado eso, y cuando te lo genera, ya estás en ese, no sé, closure, no sé cómo se dice bien en JavaScript. Bueno, y ahora hay que empezar a implementar cosas de JavaScript, entonces empezamos a entrar en la parte de la melancolía, como que decís, ya no quiero saber más de esto, ¿por qué me metí en todo esto? Porque no uso los widgets básicos. Y bueno, como les conté, está todo implementado en Backbone, tiene una documentación bastante buena, hay un par de tutoriales muy buenos en Pluralsight y de Frontend Master. Y algo importante, ahora que está JupyterLab, hay un cookie cutter para el modelo viejo que estaba en JavaScript puro, y ahora están pasando todo a TypeScript, que lo hace tipado. Y bueno, también entonces es un pasito más que hay que entender, bueno, cómo funciona, porque cambia un poco la notación, y si no te das cuenta en medio del camino, te vas a dar contra la pared. Pero está bueno, porque si empezás a hacer cosas con Visual Studio Code, programar un poco, te ayuda un montón para entender todo el trabajar con la IDE. Está bueno TypeScript. Y bueno, ¿y ahora qué pasa con los llamados? ¿Cómo se comunican los widgets en la parte del backend y la parte del frontend? Bueno, algo importante de los cursos de Backbone que pude ver es, normalmente, si entran en el código de los widgets y de todo el resto de las librerías, definen cuando hay un cambio en el view de esta manera. El view tiene asociado un modelo y le ponen, bueno, onChange, este valor es como el callback, pero esto dicen que genera un problema porque le estás asignando el cambio, digamos,
la responsabilidad de los cambios de la vista se le estás asignando al modelo, entonces en ningún momento vas a poder desasociarlo de una manera limpia. Y otra cosa que dicen es que acá le pusiste un on y si nunca le pusiste el off, te van a quedar objetos vivos en medio de la nada porque nunca va a referenciarlo. Y si empezás a trabajar, no sé, a crear objetos un montón, te quedan, no sé, en el backend y te empiezan a consumir memoria y vos decís qué carajo está pasando. Y bueno, y la recomendación es que, bueno, está constantemente mandando mensajes y reproduciendo el mismo mensaje en un montón de cosas, es cambiar el diseño a utilizar this, listen to, al modelo, al cambio del valor en el modelo, y esto lo que permite hacer es que cuando le decís al view, bueno, desasociar todos los callbacks, se limpia automáticamente. Entonces, eso es una de las recomendaciones que no estaba en la parte de Python, pero estaba en todos los cursos de JavaScript, así que me pareció algo interesante para contar. Y bueno, acá ya estamos casi terminando. Y acá, otro problema que hay. El tema de la comunicación entre el kernel de Python y Backbone va a depender mucho de, bueno, cada uno de estos atributos y de los tipos de datos. Si no es un tipo de dato propio de Python o de JavaScript, o los tipos comunes, sencillos, hay que pasarle un serializador. Porque la comunicación que hacen entre el frontend y el backend es por ZQM y se mandan mensajes en JSON. Entonces, si no podés serializar tu objeto en JSON, te va a romper todo. Entonces es importante tener, bueno, alguna función que te serialice y te deserialice al mismo tiempo. Bueno, y usualmente suele pasar, no sé, empezás a trabajar y no entendés qué es lo que está pasando tanto del frontend como del backend y decís, ¿qué carajo está pasando? Y el problema es esto, la serialización. Si trabajaron alguna vez con Unicode, van a ver que es un quilombo hasta que te cae la ficha. Bueno, y también, si nunca vieron un taller, hay otra charla de Facu que está en todo. Pero después hay otros tipo de datos que son mucho más complejos. Por ejemplo, en los gráficos que veíamos al principio, habían curvas y ese tipo de cosas que son arrays de NumPy o data frames. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Por suerte, la gente de Jupyter ya creó trait types, que lo que hace es te define los serializadores tanto para el tipo de datos de pandas y de NumPy. Y el tema es, bueno, esto casi ya para ir cerrando, uno arranca a trabajar con widgets y dice, bueno, sí, empiezo a definir un montón de callbacks, voy asociando distintas funciones o acciones entre uno y otro, pero esto no escala. Digamos, esto está bien si tenés un 4 o 5 widgets, pero cuando tenés ya 20 widgets y no sabes qué es lo que está pasando, se vuelve todo un quilombo y no sabes cómo debuguear y ni siquiera tenés idea cómo testear, porque estás acoplando muchísimo de la parte de lo que sería la vista con el modelo. Y por suerte, entre todas las búsquedas, hay un issue en el cual dan una manera como lo que sería una buena práctica para implementar algo cuando ya tenés una idea un poco más elaborada. Y lo que dicen es, bueno, créate dentro de Python un modelo que herede de hashtrace, que es la clase base de los trailets. Un widget de Jupyter también hereda de hashtrace. Y acá definís toda la parte de los datos. Entonces, toda la interacción, vos tenés tu modelo en Python y después creas una vista que lo que hace es un objeto de Python, no es un objeto de nada, y lo que tiene es todos sus atributos son los widgets que vos querés representar en el frontend. Y
linkeas tu modelo con cada uno de los atributos de la vista y al final te definís lo que sea, bueno, la estructura general para tu vista. Por ejemplo, no sé, acá está apilando o haciendo como una grilla con los tipos de datos y simplemente le definís el display y ya está. Entonces, esto te desacopla totalmente la parte de el modelo de la vista y podés testearlo de manera mucho más sencilla. Y te olvidás, porque esto simplemente es una visualización. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, me pueden seguir en las redes, me pueden bardear. Bueno, eso.